Últimamente en WWE está ocurriendo un problema, o lo que creemos que es un problema, y es el tema de la construcción, desarrollo y final de las historias. Porque últimamente estamos viendo como muchas historias tienen inicios raros, otras tienen giros de guión que no se acaban de comprender, tienen finales anticlimáticos o, por el contrario, no saben cerrarse. Y por eso estamos aquí ahora mismo para comentar un poco esta situación y para dar nuestra opinión, que en cierta manera es una crítica, intentaremos que constructiva, porque claro, todo hay, la base del pro wrestling tal y como lo conocemos hoy en día se basa lógicamente en lo que pasa en el cuadrilátero, en el ámbito luchístico, pero al final tú tienes un rival A y un rival B que tienen que estar confrontados por algún motivo, y ese motivo en ciertas ocasiones, Mario, o no se acaba de entender o no acaba de ser lo suficientemente bueno. Ya, es extraño. O sea, realmente no entiendo el cambio de... Porque esto realmente las historias... A ver, sí que las entiendo el cambio supongo que es el cambio de directores creativos y demás, ¿no? Pero siendo sincero, siempre se ha basado todo... O sea, WWE se ha basado muchísimo en historia y poco en wrestling, o menos en wrestling que otras empresas. Que siempre las mejores luchas, las luchas 5 estrellas míticas de Dave Meltzer, siempre iban para otras empresas, o incluso si iban para WWE se quedaban en NXT. Mm. Claro, ahora es más lo contrario, ¿verdad? No es que veamos un wrestling excelente siempre, porque no vemos luchas 5 estrellas cada semana, lógicamente, ni 4 estrellas, pero lo normal es tener historias interesantes, y yo creo que llevamos un tiempo ya en el que no veo historias que llamen la atención apenas. O sea, tenemos ese problema de, más allá del Cena Cody Rhodes este año, que yo creo que era una historia que sí que era muy llamativa, la cortas a la mitad, de repente pues cuando gana Cena cortas de raíz, luego vuelve Cody Rhodes y sigue la historia, cambia Cena a face por la cara. Bueno, al final son cosas que la historia te pide hacerlas, pero creo que van o a destiempo o las hacen muy apresuradas. O sea, en general es un cúmulo de cosas que hace que las historias no terminen de funcionar, y por eso yo creo que el fan no se engancha tanto a las historias ahora, sino que se engancha más a pues, momentos virales que puedas ver en redes, básicamente. De hecho, voy a leerte unas declaraciones de Triple H que hizo hace poco en relación a este tema de por qué ahora mismo parece que a WWE prima las historias por encima del wrestling, y en cierta manera creo que es un problema porque no estás compensando. Pero Triple H dijo, el protagonista, el antagonista, lo importante es cómo interactúan y cómo esa historia resuena con la gente, porque a veces refleja algo que han vivido en su propia vida. Es decir, ahora mismo parece que WWE lo que quiere hacer un poco es mostrar historias, vamos a decir, más humanas, no tanto de superhéroe contra supervillano, para que la gente se pueda sentir identificada en cierta manera y pueda conectar más con los luchadores. Y vamos a empezar un poco un resumen de algunas historias relativamente recientes, la gran mayoría, pero claro, que no han acabado del todo bien. Y vamos a empezar por la que tú has dicho, por el heel turn de John Cena. Desde aquí, desde Reyes del Ring, hemos dicho una, dos y 500 millones de veces que la ejecución de cómo fue este cambio rudo creo que fue perfecta. Es decir, se hizo muy bien porque era algo inesperado, era algo que no se filtró, y eso me parece bastante llamativo, que algo tan bestia que no se filtre y que nadie se lo espere, y eso me parece muy bien. El cambio se hizo bien, me sobraba ahí Travis Scott, que en verdad no pintaba nada en la historia, pero bueno, estaba como adorno, pero es decir, que tenía elementos, a Cody Rhodes, tenía The Rock, tenía ciertas capas que ayudaban. ¿Cuál es el problema? Que parece que WWE tenía planificado hasta ese día, tenía planificado que en el Elimination Chamber iba a pasar eso. Y todo lo posterior me da la sensación que ha sido un poco ir sobre la marcha. Y esto es más crítica a la historia en general de John Cena que a este heel turn en particular. Porque además, si recordamos, Cena cambia face de una manera muy anticlimática, porque es de la noche a la mañana, porque fue en el SmackDown previo a SummerSlam. Y no tiene sentido, o al menos yo no le encontré el sentido, a que se diera este cambio, este giro de guión tan repentino. Es decir, lo normal hubiera sido una transición paulatina que no se dio. O sea, sí que es verdad que generas un impacto el día de SummerSlam,
impresionante porque es como, bueno, llevábamos viendo la entrada de Cena desde que hace el Tour Hill, pues con todo en negro y demás, sí que generas un impacto increíble el día de SummerSlam porque tienes la pantalla en negro con las letras John Cena y de repente vuelve a sus colores normales, pero es un impacto de segundos que no te sirve de nada. Creo que habría sido mucho mejor mantener en el tiempo y hacer pensar a la gente que Cena va a acabar cambiando, y realmente no teníamos ni rastro de ello, más que algún como pequeño guiño a, pues yo que sé, por ejemplo, pues, cuando pierde la lucha, la primera vez pierde con Cody, que es la lucha en parejas, como que se piensa mucho Cena si golpear con el cinturón a Cody o no, pero tampoco te da, o sea, no te da una gran señal de voy a hacer el cambio a face. Eso para empezar. Y luego, sí que como tú has dicho, el cambio a heel es buenísimo, o sea, creo que es perfecto. Nadie spoilea ese día ni que Travis Scott ni que The Rock van a estar. Y luego, bueno, aparte de todo esto, o sea, es como una historia que acaba siendo tan apresurada porque además pues no aparece The Rock, que esa es otra, que obviamente es la persona que tenía que aparecer en WrestleMania y darle el título realmente, no aparece, y el que le da el título es Travis Scott, manda huevos. Y luego, pues, más tarde, a partir de ahí, pues, bueno, las historias que va contando Cena tampoco llaman muchísimo la atención, y es un poco en general, bueno, yo creo que es el gran error de este año, el Tour Hill de Cena, y de hecho, yo creo que tenemos el ejemplo más claro todavía ahora que estamos viendo este Tour final con Cena como face. Es que de hecho, evidentemente se pueden sacar muchos puntos negativos de este periplo de Cena como villano, pero yo creo que el grandísimo problema que tiene, uno de los grandísimos problemas, es no haber sabido cómo darle un final, o no haber sabido cómo poner el punto de quiebre. Y ese yo creo que es el gran problema que tiene. Que como has hecho algo que has ido improvisando, porque al final yo creo que los rivales lo sabías, las historias más o menos también, el orden podía ser mejor o peor, pero digamos, todo el hilo conductor de las historias, de los shows semanales en los que aparecía, se notaba raro porque se notaba muy anticlimático, porque Cena era heel y la gente era incapaz de demostrar odio hacia esta versión de Cena 2025 sabiendo que se va a retirar. Me parece que aquí el gran problema que ha tenido WWE, que lo ha sufrido en varias ocasiones, es no saber cerrar la historia, no saber cerrar al Cena villano. Y yo creo que podrían haber hecho en cierta medida algo parecido a lo que pasó con Hulk Hogan en WrestleMania 18. Cuando acaba la lucha contra The Rock, salen a atacar a Hogan, en este caso The Rock ayuda y Hogan también se revuelve contra los que eran sus aliados. Aquí, ¿qué tendría que haber pasado? Pues Cena pierde contra Cody, Cena sigue siendo heel, es decir, no hubiera hecho ese cambio, que salga alguien a atacar a Cena, a lo mejor que aparezca, voy a decir Lesnar, pero es que entonces no tendría mucho sentido, pero que pudiera aparecer alguien para atacar a Cena, lo mismo que decimos siempre, The Rock tendría que ser la clave, de te he dado todo y aún así me has fallado, voy a por ti, y que Cena se revuelva. Y a partir de ahí, construir lo que quieras construir de un Cena nuevamente babyface. ¿Cuál es el problema? Que no lo hiciste. Y que al final se ha demostrado que lo que ha tenido Cena como babyface, que ha sido desde agosto en adelante, hombre, serán 3-4 meses, pero es que en comparación con todo lo que ha habido atrás, ¿en cuántas apariciones ha tenido Cena desde SummerSlam? Contadísimas. Habrá tenido 5 o 6, es que no puedo sumar más. Ya ha hecho mucho más y algo de más valor que lo que ha hecho en los meses anteriores. Pero bueno, este es un ejemplo de historia mal acabada. Ahora tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, también relativamente reciente, de una historia que estaba condenada a acabar, pero por factores ajenos ha acabado más pronto de la cuenta. Y es la de The Vision. Porque claro, todos sabíamos que más pronto que tarde, Bron Breakker era el indicado para traicionar a Seth Rollins, un poco parodiando al Batista Triple H en Evolution. Hasta aquí todo bien, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? La lesión de Rollins hace que deba dejar el título vacante y que por lo tanto deba salir de la programación, y la forma de hacerlo es con el ataque de Bron Breakker. ¿Cuál es el problema aquí? Que has tenido desde WrestleMania construyendo a The Vision, a mi parecer, muy mal. Porque le has dado main event tras main event
y la conexión es que no se notaba que fuera una facción dominante en verdad. Yo creo que también, sobre todo, pues eso, que los segmentos han sido muy aburridos. Lo único que sí que has construido bien, que encima te ha salido mal, has construido bien el tener retadores creíbles para Seth Mm. Rollins, que eso creo que sí que estaba bien. El problema es que te ha salido muy mal porque encima pues tienes la mala suerte de que se te lesiona Rollins, ¿no? Sí que creo que al final estaban construyendo bastante bien, pues un poco cómo iba a seguir, ¿no? The Vision, que pues iba a ser, digo, previo a la lesión de Rollins, ¿no? Y previo al combate de Crown Jewel, fue, sí, de Crown Jewel. Sí. Eh, sí que es verdad que pues ahí creo que es un punto positivo, que estas pues como, bueno, Bron Breakker y Bronson Reed no van a aparecer en el combate contra Cody. Paul Heyman le dice que tiene que ganar, que no los decepcione, o si no, habrá represalias, tal, y acaba ganando Seth Rollins en una manera un poco de hacernos creer que igual pues se podían ya empezar a dar síntomas de separación, ¿no? Claro, y de hecho creo que eso ha sido, o sea, creo que eso sí que lo han ido haciendo bien, porque había momentos en que se veía Bron Breakker enfadado con Rollins por cualquier cosa o lo que sea. Eso sí que lo han hecho bien. El problema es que han querido crear una facción muy dominante Mm. que tampoco te ha demostrado nada del otro mundo, porque encima, cuando ha ganado combates, la mayoría de veces han sido con trampas, y vale que sean heels, pero creo que tienes que tener la credibilidad suficiente si eres una facción tan grande como para ganar sin trampas, o que no necesites siempre esas trampas, y no lo han hecho. Y luego, pues aparte, los segmentos de cada semana súper aburridos, siempre en el main event, no mejoraban, siempre pues tenías a alguno de los dos, pues, no sé, Bronson Reed contra Jimmy Uso, Bron Breakker contra Jey Uso, Bron Breakker contra LA Knight, Bronson Mm. Reed contra LA Knight, etcétera, y no ayuda todo esto. Tienes la mala suerte de que encima se te lesiona Rollins, ahora pues tienes que cerrar historia muy pronto, y ahí pues hombre, esto ya no es culpa de WWE, ¿no? Pero bueno, te toca hacer esa traición tan rápido. Bueno, yo creo que podías haberlo hecho un poquito mejor en general, desde que termina, desde que consiguen a Bron Breakker y a Bronson Reed como ayudantes, como parte del equipo. Creo que podían haber ayudado mucho más y podían haber hecho algo de otro estilo. Es que está bastante bien pensado lo que dices, porque realmente a esta facción, yo creo que más que la lesión de Rollins, la mata la monotonía. La mata el que desde abril hasta octubre tú ves semana a semana y no hay ningún cambio, ninguno, porque es como bien decías, los mismos rivales, los mismos segmentos, la misma forma de ganar, o sea, no te daba la sensación de ver ningún progreso. Más allá de ascender a Bron y a Bronson a la zona estelar, al final por ser secuaces de Rollins, es que no veías absolutamente nada más. Y ciertamente, con el paso del tiempo, tampoco será una facción que se recuerde ni como algo que haya revolucionado ni nada en absoluto. Y es que probablemente, cuando de aquí a unos años Bron Breakker sea campeón mundial y sea la cara de la empresa, echaremos la vista atrás, pensaremos en The Vision y la pregunta es, ¿le ayudó realmente, le ha ayudado realmente a Bron Breakker dar este paso adelante o que sea este el gran trampolín para la zona estelar? ¿Realmente le hacía falta? Yo creo que no. O sea, yo creo que tarde o temprano lo habría conseguido Bron Breakker, al igual que pienso lo mismo de otras superestrellas que en el futuro van a ser campeones mundiales y no tienen este protagonismo o no han tenido este protagonismo ya de primeras. O sea, por ejemplo, yo con Jacob Fatu tengo muy claro que también creo que va a ser campeón mundial dentro de unos años y no le hace falta este protagonismo tan temprano. De hecho, no ha tenido protagonismo apenas este año, más allá de su victoria en WrestleMania. Entonces, yo sinceramente pienso que pensaremos en, vale, fue una época en la que vimos a Bron Breakker protagonizando prácticamente todos los shows, siendo una promesa, pero claro, no le ha cambiado nada. Quiero decir, de hecho, igual no le favorecía tanto, ¿sabes? No sé, o sea, igual acaba cambiando todo esto y a lo mejor ahora como líder de Division lo vemos de otra manera, ¿no? Pero da la sensación de que no hacía falta tenerlo ahí, de que no le ha ayudado nada de cara al futuro de esto a Bron Breakker. Y bueno,
vamos a hablar también de otras dos historias de Monday Night Raw que tienen un elemento en común, por así decirlo, que es CM Punk. El primero es esta rivalidad entre Punk y Rollins, que empieza cuando vuelve Punk en 2023, que sigue, bueno, no sigue porque queda en stand-by en 2024, porque realmente la gran rivalidad de Punk en 2024 es contra Drew McIntyre, pero que sigue y sigue y sigue y se enfrentan y se enfrentan y se enfrentan, y al final el problema creo que recae un poco en la misma base en la que está cayendo, o no, en la que ha caído, mejor dicho, Division, que es la monotonía. Que al final, si tú solo explicas que se llevan mal, toda rivalidad se basa en eso. No hay una rivalidad entre dos luchadores que se lleven bien, porque entonces no hay rivalidad. Es decir, el odio gratuito está bien al principio, vale, jaja, pero cuando no eres capaz de hacer nada más que eso, es cuando empiezan ya a salir los problemas. Y ya se han puteado mucho uno y otro, ya se han enfrentado muchas veces y quieres seguir enfrentándoles. Porque en este Saturday Night Main Event ibas a enfrentar a Rollins contra Punk. ¿Qué nos iban a ofrecer? Más de lo mismo. Es una rivalidad para mí ya caducada y este es el problema de estirar de más una rivalidad, que es otro de los grandes males que tiene WWE, que estira historias que yo creo que no dan para más. Otro ejemplo sería el de Damien Priest contra el Aleister Black. Lo que pasa es que no tienen tanto nombre. Pero es que es el mismo concepto. Tienes una rivalidad basada en el odio gratuito, pero estiras, estiras, y cuando parece que ya ha acabado todo, sigues y sigues y sigues, y al final desgasta un poco, o al menos a mí me desgasta. Yo creo que también es como la forma que tienen de mantener entretenido a los luchadores, ¿no? Pero claro, creo que los puedes hacer luchar contra otros luchadores y no va a pasar nada, ¿no? Es que claro, en el caso de Punk con Rollins, pues hombre, entiendo que ocurra porque al final son dos de los grandes luchadores y dos de los grandes nombres que tiene. Sabemos que hay odio personal, además, porque creo que en la vida real tampoco se llevan demasiado bien. Pero claro, de ahí a tenerlos 2 años, casi 3, porque o sea, si Seth Rollins no estuviera lesionado, te aseguro que la historia seguiría y a lo mejor tendríamos a Punk campeón del Rumble, ganador del Rumble, para ir contra Seth en WrestleMania, en fin. Claro, si vas a tener una rivalidad así durante 3 años, tienes que aportarle cosas diferentes. Y tampoco lo han hecho porque no le han dado nada, o sea, no ha habido algo que sea súper llamativo. Aparte de que ellos en ring tampoco están siendo, quiero decir, no tienen demasiada química en el ring, ya se ve. Creo que podrían haber hecho bastantes más cosas de las que han acabado haciendo. Bueno, y con el Damian Aleister Black creo que lo tienes más claro todavía, porque Damian, o sea, entiendo que son dos luchadores que no, bueno, que están ahí por estar, ¿no? Por tener una rivalidad. Sí. Pero si tienes una lucha así tan grande, como es el caso de que tuvieron en SmackDown, en el que pues es un last man standing y demás, y que en el que ves hasta fuego, digo yo que tienes que cerrar ahí la historia, claro. Gane quien gane, favorezcas a quien favorezcas, pero cierra ahí y nuevos rivales, uno por otro rival, el otro a por un título, lo que sea, pero tienes que ir cambiando. Con Punk creo que pasa lo mismo, o sea, Punk, vale, ahora que no está Rollins, va a empezar a tener nuevos rivales y va a empezar a tener unas rivalidades más interesantes a priori. Pero, por ejemplo, la rivalidad contra LA Knight la van a empezar a explotar ahora porque necesita un rival. Y veremos cuándo la van a explotar, porque el primer rival de Punk pinta a Logan Paul, ¿no? Pero, claro, lo podían haber explotado hace mucho tiempo, el Punk LA Knight, y CM Punk con otros rivales. Esa sensación que me da es de que no quieren avanzar. Claro, y ahora el problema, el último de los grandes problemas, de los grandes males, es cuando parece que no sabes hacia dónde ir. Y que es ir cada semana haciendo una cosa distinta e improvisar y ver y actuar en función al público. Y es lo que le está pasando a Jey Uso. Porque Jey Uso gana, o sea, mal que mal, te puede gustar más o menos la decisión. Esto es otra historia. Pero tú con Jey Uso, hasta WrestleMania 41, sabes qué hacer. Sabes que tiene que ganar el Rumble, que tiene que tener la historia de Underdog contra Gunther y que le tiene que derrotar. Bien, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que habías pensado hasta WrestleMania. De WrestleMania en adelante no sabes qué hacer. Le das un par de combates de defensas que tampoco generan interés. Pierden un round cualquiera contra Gunther, porque al final
si tenía que haber un último rival de Goldberg, mejor Gunther que Jey Uso, obviamente. Y a partir de aquí entra una alianza que nadie entiende con Roman Reigns. Esta alianza se rompe nuevamente o se resquebraja, no sabemos si está rota del todo. Y parecía que en el Saturday Night Main Event podría convertirse en campeón mundial. Y de hecho, lo comentamos en la previa, la historia, dentro de lo que cabe, estaba más conducida a la victoria de Jey Uso porque estaba siendo más protagonista. Y porque él se basaba en que iba a hacer todo lo necesario para ser campeón, todo lo necesario para ganar. Pero luego trasladas esta idea al combate y se difumina y no hay nada. No hay absolutamente nada de este nuevo personaje heel, porque entendemos que es villano de Jey Uso. No tiene nada luego aplicado en el combate. Por lo tanto, la narrativa que tú me quieres explicar en segmentos, luego llevada al cuadrilátero, no se sostiene. Es que, sobre todo, yo creo que el problema es en este último combate, ¿eh? O sea, creo que el problema recae en esto. Porque, como tú has dicho, de cara a WrestleMania y tal, sí que está todo súper bien construido. Construyes como el underdog total, tal. Un tío súper querido por el público. Estilo, pues, Daniel Bryan, obviamente, a mucho menor nivel. Estilo Kofi Kingston, etcétera, ¿no? Hasta ahí, ¿vale? Luego, no sabes qué rivales va a tener. No tiene rivales. Tiene, creo que a Logan Paul y poquita cosa más. Porque no recuerdo algún otro rival. Creo que tuvo a Seth Rollins y acaba por descalificación en el combate. Bueno, en fin. Sin más, luchas un poco de relleno. Defensas de relleno. Pierde con Gunther, además, por la cara, porque no es ni en un evento, ni en un Saturday Night Main Event, ni en nada. Es en un show semanal. Y a partir de ahí, ¿qué haces con Jey Uso? Lo dejas en rivalidades de menor nivel, en los openers normalmente, de los shows. Y tampoco, o sea, tampoco tiene un protagonismo ni una importancia grande, porque, bueno, forma parte de la lucha de Roman contra The Vision, se pelea con Roman, tenemos a un Jey Uso heel que parece que como va a cambiar todo. De hecho, bueno, es que traiciona a su propio hermano para ganar la batalla real previa a Saturday Night Main Event. Y luego en Saturday Night Main Event, pues pierde, además de manera ridícula. Y tampoco vemos nada, o sea, no vemos que intente hacer alguna trampa o... No, o sea, no sé. Realmente, igual es que todavía lo están presentando como va a hacer el cambio a heel más tarde, ¿no? Pero hombre, creo que si tiene una oportunidad tan grande, lo mejor y lo viable era hacerlo campeón mundial. Por nosotros mejor, porque yo prefería ver a CM Punk como campeón. Pero es verdad que la historia invitaba a ver a Jey Uso de nuevo como campeón mundial. De todas formas, claro, si como he comentado antes, Triple H quiere hacer historias más realistas o que conecten más con el público, debe empezar a ponerse las pilas porque de momento no lo está consiguiendo.